Está como muy de moda, no sé si se han dado cuenta en estos días, ¿verdad? En nuestra actualidad está muy de moda querer viajar a las grandes ciudades de nuestro mundo. Me refiero a ciudades como en los Estados Unidos está Nueva York, por ejemplo, Las Vegas, Dubái, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, ¿verdad? Más en Asia está Tokio, lugares así, ciudades así está como muy de moda. Todos las admiramos, todos queremos un día conocerlas, ¿verdad? Porque nos llama mucho la atención su desarrollo, son ciudades que tienen buena economía, también su infraestructura. A mí de lo que más me impresiona de esas ciudades es la arquitectura, ¿verdad? Los grandes edificios. Está como muy de moda querer y que nuestra atención esté puesta en esas grandes ciudades. A lo largo de la historia de la humanidad también se han levantado otras ciudades. Por ejemplo, podemos mencionar Roma, en su tiempo fue todo un imperio. Podemos mencionar Grecia, que también fue otro imperio, Egipto. Muchas de estas ciudades, ¿verdad?, que son muy reconocidas a través de la historia por diferentes razones. ¿Por qué les digo esto? Porque esta tarde vamos a estar acompañando a Pablo. Pablo va a estar llegando a una de estas grandes ciudades antiguas, de las grandes ciudades, de una de las ciudades más conocidas de la antigüedad. Y quería preguntarles a ver si se acuerdan en qué viaje misionero está Pablo. ¿Se acuerdan en qué número de viaje está Pablo ahorita? ¿Por dónde vamos? El sábado pasado estudiamos que Pablo estuvo en Atenas, ¿sí se acuerdan? No le fue muy bien, por cierto, ahí, en Atenas. ¿En qué número de viaje misionero está Pablo ahorita? Está en su segundo viaje misionero. Quería mostrarle unas imágenes para que nos hagamos una idea, vaya, nos pongamos en contexto un poco. ¿Ese fue? No, el otro. Ese. Ajá, las luces para que se pueda ver mejor. Ese fue el primer viaje misionero de Pablo. Si se fijan, hace ya varios sábados estudiamos que Antioquía era algo así como el cuartel general, ¿verdad?, de donde Pablo, perdón los de allá que no les voy a decir, pero tal vez logran ver Antioquía. Era como el cuartel general de Pablo, de donde emprendía todas sus misiones. Por decirlo así, era un cuartel general, ¿verdad? Y vean el recorrido que Pablo hizo durante su primer viaje misionero. Ahora sí pone la otra, porfa. Vean gran diferencia, este fue el segundo viaje misionero de Pablo, que es el que hemos estado estudiando estos últimos sábados. Siempre Pablo partía de Antioquía, esta era Antioquía de Siria, y emprendió un gran viaje. Esta vez y llegó hasta grandes ciudades como Filipos, Tesalónica. El sábado pasado estudiamos con Talo que llegó a Atenas, y este sábado nos toca estudiar a Pablo a ver qué ciudad es, Corinto. Este sábado y este estudio vamos a estar estudiando a Pablo en Corinto. Si se fijan, Corinto es una ciudad portuaria que está bañada del océano casi a todo su alrededor, vea. Ya puedes encender las luces. Leamos, por favor. Antes de leer, oren conmigo. Vamos a orar. Señor, queremos pedir tu bendición esta tarde. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu descienda a este lugar, que tu Espíritu nos llene, Señor, y que tu Espíritu nos hable. Señor, no queremos irnos vacíos, no queremos irnos igual como entramos, queremos irnos edificados, conociéndote un poco más, habiéndote conocido un poco más. Por favor, háblanos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía al principio, tenemos a Pablo llegando a una de las principales ciudades de la antigüedad, es la ciudad de Corinto. Pablo más tarde escribiría 2 cartas a la iglesia que plantó en este lugar, en Corinto, ¿verdad? Corinto era muy conocida por 2 principales razones. La primera de ellas era que era un centro de comercio, quizás en ese entonces era el centro de comercio más grande del mundo. Como les mencioné, era una ciudad portuaria, tenía 2 puertos esta ciudad. Para que nos hagamos una idea, vea, todo el desarrollo que está llegando a la libertad en estos días, vea, en nuestro país, en el puerto de la Libertad, todo lo que está surgiendo ahí. Entonces esta ciudad tenía, por decirlo así, 2 de esos puertos, vea, donde el desarrollo estaba en su auge y donde una de las principales características que tenía esta ciudad era su comercio. Todos los que viajaban en el mundo conocido de ese entonces era una parada obligatoria a esta ciudad. La segunda razón por la que esta ciudad era bien conocida es
no es una muy buena razón, porque era muy conocida por el libertinaje que había en esta ciudad y el desenfreno sexual. En los barcos, cuentan antiguos escritos que en los barcos a lo lejos se podía divisar esta ciudad de Corinto y lo primero que se veía al llegar era el famoso templo de Afrodita o de Venus, que muchos la conocemos por alguno de esos dos nombres. ¿Verdad? El templo a esta diosa no era más que un prostíbulo y los cultos a esta diosa no eran más que orgías. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que a los hombres y a los viajeros de esa época les llamaba mucho la atención pasar a echarse un culto de eso. ¿Verdad? Esa era una de las cosas, de las razones por las que más gente llegaba ahí, aparte de su comercio. Es interesante porque a los ojos de cualquier cristiano o de cualquier misionero, esta ciudad, yo creo que si a nosotros nos tocara emprender una misión, ¿verdad? No sería nuestra primera opción un lugar como este. No sería nuestra primera, sí, Corinto, qué chivo ir a Corinto con tanta cosa que está en contra de la predicación del Evangelio. Pero no fue así para Pablo. Fíjense que Pablo fue todo lo contrario. Pablo vio una gran oportunidad en esta ciudad. Pablo sabía la cantidad de personas que transitaban por este lugar y vio eso como una oportunidad para alcanzar a más personas en este lugar. Entonces pareciera que Corinto es una ciudad muy difícil para comenzar una misión y mucho más difícil para plantar allí una iglesia. Y fue lo que Pablo pensó al ver esta ciudad y vio la necesidad espiritual que había en este lugar. ¿Vea? Pablo no se dejó intimidar por el ambiente, por la idolatría y por el libertinaje que había en este lugar, que eran antivalores, que iban totalmente en contra de sus principios, sino que lo vio como una oportunidad. ¿Vea? Entonces esto lo puedo aplicar a mi vida porque el Señor no siempre nos va a llamar a lugares fáciles para ir a predicar. El Señor no siempre nos va a llamar a los ministerios más cool o más cómodos para servir. ¿Vea? Es posible que el Señor nos esté llamando al mismo Corinto a predicar. ¿Vea? Ahí va a depender de cada uno de nosotros estar dispuestos a ir y responder al llamado del Señor. ¿Vea? Pablo no solo luchó por plantar una iglesia ahí, sino que se quedó ahí. Dice la Biblia que esta fue la ciudad donde más tiempo pasó. Aquí en Corinto pasó alrededor de 2 años desde el momento en que llegó hasta que terminó de plantar la iglesia y se fue. ¿Vea? Entonces una forma de aplicar esto a mi vida es que el Señor puede estarme llamando a un lugar muy difícil y muchas veces nosotros esperamos ir y comenzar a servir en lugares fáciles, en lugares que son cómodos, pero ¿qué pasa si el Señor te llama a ir a Corinto, ¿verdad? Donde hay tantas cosas en contra para comenzar a predicar? Va a depender de nosotros si atendemos el llamado del Señor. Lean conmigo por favor el versículo 2. 18:2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. En este versículo vemos el nacimiento de una de las amistades más importantes del Nuevo Testamento. Que nunca se les olviden estos nombres, Aquila y Priscila. Precisamente hoy por casualidad estuvimos escuchando de ellos. Era un matrimonio que venía huyendo de Roma. En ese entonces el emperador romano era Claudio. Este Claudio emitió un edicto para que todos los judíos fueran desterrados de Roma. Me llamó la atención este edicto porque lo encontré escrito en latín, creo, no sé, pero mencionan que los judíos causaban alboroto por un tal Cresto, decía. Lo que pasa es que este emperador Claudio no conocía bien el nombre de Cristo y le ponen el edicto Cresto, pero se refería a los encontrones, a las discusiones que estaban teniendo los cristianos con los judíos. Estaban comenzando a haber demasiadas discusiones, entonces Claudio lo que hace es emitir un edicto para que todos los judíos salgan de Roma. Entonces este matrimonio, Aquila y Priscila, vienen precisamente huyendo de Roma y llegan a Corinto. Llegan a Corinto donde se van a conocer con Pablo. ¿Verdad? Es interesante porque
vemos que una situación tan difícil como la persecución que estaban sufriendo, porque era una persecución, la vida de Aquila y de Priscila estaban corriendo peligro por causa de esta persecución que el mismo emperador estaba llevando a cabo. Una situación tan difícil como una persecución estaba a punto de ser usada para que los planes del Señor, tan grandes que lo vamos a ver después, se llevaran a cabo, ¿verdad? En mi vida muchas veces va a ser así, en sus vidas también. Una situación difícil puede ser parte del plan del Señor y nosotros podemos descansar en Dios sabiendo que mi problema, sabiendo que mi necesidad puede resultar en la gloria del Señor. Yo puedo glorificar a Dios y descansar en que Dios tiene un propósito para todo, ¿vea? Y Él puede usar mi situación difícil, sea cual sea que estemos pasando, para su gloria, ¿vea? Y para sus planes. Entonces, Pablo conoce a estas dos personas, a este matrimonio. Y la Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que haya sido Pablo quien los haya traído a los pies del Señor, ¿vea? A Aquila y a Priscila, a este matrimonio. Vean conmigo, por favor, el versículo 3. Por favor, en algún momento, si alguien quisiera aportar algo, preguntar algo, siéntase libre de hacerlo, ¿verdad? El verso 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este oficio, este negocio de hacer tiendas en esta ciudad de Corinto era uno de los negocios más rentables. Y no eran las tiendas como las conocemos hoy en día, ¿vea? Plásticas que se arman bien fácil y toda la cosa. Estas tiendas eran hechas de pieles de animales, o sea que Pablo sabía desde matar al animal hasta arrancarle la piel y tratarla, luego tejerla y convertirla en una tienda. Entonces el negocio de Pablo, el negocio y el oficio que Pablo practicaba era un negocio bien rentable en ese momento, sobre todo en esa ciudad, ¿vea? En esa ciudad de Corinto. Pablo comenzó a trabajar en hacer tiendas. Y aquí nos vamos a detener un momento porque Pablo se ve en la necesidad de ir cuando llega a Corinto y buscar una forma de sostener su ministerio, buscar un trabajo que le fuera rentable para comenzar y sostener su ministerio, ¿verdad? ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Ustedes no creen que Pablo podía nada más esperar y vivir de las ofrendas de las demás iglesias? Quiero escuchar sus opiniones esta tarde. Quiero ver qué opinan ustedes. ¿Pablo podía simplemente llegar a Corinto y vivir de las ofrendas de la iglesia, sí o no? ¿Era eso correcto o no? Quiero escuchar alguna participación. Que me digan. ¿Alguien? Dale, Gabo. Ajá, sí podía, pero por evitar la controversia prefirió emprender su negocio, ¿verdad? Ajá, ¿alguna otra opinión? ¿Podía o era correcto que Pablo fuera mantenido por las puras ofrendas de la iglesia? ¿Alguien más? Ajá, David. Ok, lo hizo entonces para dar el ejemplo. Vean conmigo por favor Primera de Corintios, que les dije que marcaran, Primera de Corintios capítulo 9. Un poquito más adelante está, capítulo 9, y lean conmigo el versículo 6. ¿Ya están ahí? Me dicen amén, porfa, para saber. Amén. Dice el versículo 6. No, leamos desde el 4, desde el versículo 4. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Versículo 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Verso 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Que Pablo sí podía tomar de las, como dice él, ¿verdad?, de las uvas de la viña que él mismo había plantado, ¿verdad? Era algo que iba de acuerdo a la ley de ese tiempo. Entonces, ¿por qué Pablo eligió mejor trabajar? Eligió mejor emprender su negocio. Precisamente por las opiniones que escuchamos, ¿verdad? Pablo lo que quería evitar era que, al ser esta una ciudad muy próspera, con personas muy pudientes de buenos recursos económicos, fueran a pensar que estaba utilizando la iglesia, estaba utilizando el ministerio para enriquecerse, ¿verdad? Que era muy seguro que eso iba a pasar. Pablo iba a comenzar a recibir buena ofrenda de la iglesia que se iba a plantar ahí. Entonces Pablo prefiere evitar eso, no hacer uso de las ofrendas de las cuales sí tenía derecho, y mejor trabajar para subsidiarse su ministerio, ¿verdad? Y esto lo veo yo como en nuestra vida diaria lo podemos ver, lo importante que es prepararnos secularmente. ¿A qué me refiero? Una preparación, llámese carrera universitaria, aprender un oficio, nuestro trabajo, ¿verdad?, día a día que realizamos, nos levantamos temprano a trabajar, es necesario una preparación secular. En algún momento de nuestras vidas, o cuando el Señor nos llame a hacer ministerio, vamos a necesitar en algún momento de ese conocimiento, o vamos a necesitar de esos recursos para poderle servir, ¿verdad?, para poderle dar la gloria a Él con nuestros conocimientos, con nuestro trabajo. Entonces él mismo Pablo escribe, ¿verdad?, no pondrás bozal al buey que trilla, refiriéndose a eso, que él puede hacer uso de las ofrendas para dedicarse él a predicar. Entonces Pablo defiende con argumentos bíblicos que le está permitido vivir de las ofrendas de las iglesias. Es más, era una obligación en ese entonces de las iglesias mantener a sus misioneros. Era obligación de las iglesias. Fíjense que hace 4 o 5 años más o menos en esta iglesia dio un paso misionero bastante grande. Muchas personas comenzaron a salir de este templo, a salir de este lugar, y comenzaron a poner misiones literalmente en diferentes lugares remotos de este país, lugares bien difíciles de llegar de este país, y pudimos vivir como iglesia lo que estamos leyendo ahorita, porque esta iglesia sí subsidia parte de los gastos y de los viajes misioneros que hacen los hermanos, que han puesto hoy ahí alrededor, creo que de 15 misiones serán, no estoy seguro, pero hay muchas misiones que desde ese entonces surgieron. Entonces muchos de los hermanos que decidieron salir de aquí a lugares, a pueblos, a cantones, a comenzar una misión, hicieron uso y hacen uso de sus propios recursos. O sea que es muy importante estar preparado para el momento en que el Señor te llame a hacer ministerio y tener de dónde agarrar, ¿verdad? Entonces podemos honrar a nuestros padres con nuestras carreras, con nuestros estudios, sacando buenas notas, y podemos también honrar a Dios algún día que nos llame a servir, que nos llame a alguna misión o a lo que sea, teniendo de dónde hacer, teniendo los recursos para ir y obedecerle, ¿verdad? Lean conmigo, porfa, pasamos al versículo 5. No, desde el 4. Dice: y discutía en la sinagoga, o sea Pablo, discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía, ¿a quiénes persuadía? A judíos y a griegos. Escuchen bien, a estos dos persuadía Pablo. Dice el versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado. ¿Cómo estaba entregado Pablo? Por entero a la predicación de la palabra. ¿Cuál es la diferencia que encuentran entre el versículo 5 y el versículo 4? ¿Alguien que me pueda decir, porfa? Vuélvanlo a leer. ¿Qué diferencia ven con el ministerio de Pablo en el versículo 4 y en el versículo 5? ¿Alguien? Dale. En el 4 dice que ¿qué? En la sinagoga.
Y en el 5 dice que estaba... Ah, ujú. Sí, pero no es esa la mayor diferencia que yo espero que encuentren. ¿Alguien más tiene idea? Ajá, dale. ¿Cómo? Casi no te escucho. Ajá, ok. Seguimos sin... Ajá, dale, Gabo, a ver. ¿Cómo? Correcto, eso es lo que quería que se dieran cuenta. En el versículo 4 dice que Pablo discutía en la sinagoga solo los días de reposo, dice. O sea, debido a su trabajo, él estaba parte del tiempo trabajando, parte del tiempo predicando. Solo le quedaba tiempo de discutir los días de reposo. Pero en el versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Vea? Aquí Pablo ya estaba dedicado totalmente a predicar la palabra. ¿Y esto por qué fue posible? ¿Por qué fue posible que ya Pablo pudiera estarse dedicando de entero ya sin trabajar y estarse subsidiando del todo su ministerio? Regresen conmigo porfa, Primera de Corintios, al capítulo, esta vez vamos al capítulo 11. Quiero que vean conmigo esto. Primera de Corintios, capítulo 11. Vean el versículo 8. No, perdón, me equivoqué, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 8. Dice, ya estamos ahí, dice, se los leo. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿A qué hermanos se refiere aquí? Precisamente a los hermanos que acabamos de leer en el versículo 5. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo. Silas y Timoteo traían una ofrenda para Pablo cuando Pablo estaba en Corinto. Esta ofrenda fue recogida en Filipos. Recogieron una ofrenda en Filipos cuando Silas viene a encontrarse con él a Corinto, le traen esta ofrenda y le dan la oportunidad a Pablo de dedicarse ya de lleno al ministerio. Acompáñenme al versículo 6, porfa, leamos el 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo. ¿A quiénes esto se refiere aquí? A los judíos y a los griegos que vimos antes que les estaba predicando. ¿Verdad? Pero oponiéndose, versículo 6, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Vean qué duro lo que dice Pablo aquí a ellos. ¿Verdad? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Dice Pablo, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo desde el principio de su ministerio, desde que tuvo el encuentro con Jesús camino a Macedonia, así se recuerdan de eso, ¿verdad? Pablo a cada ciudad que llegaba, a las primeras personas que se dirigía eran los judíos. Pablo sentía una gran obligación espiritual y moral con su propio pueblo. Él siempre a donde se dirigía en las sinagogas donde más judíos habían. Pero este versículo marca un antes y un después en el ministerio de Pablo, porque llega a un punto donde lo critican, donde incluso dice que blasfeman en contra de lo que Pablo predica, y dice Pablo, yo ya no puedo más, yo hasta aquí llego con ustedes judíos, ahora me voy a dedicar a los gentiles. Es bien difícil esto porque Pablo sentía en su corazón la necesidad de predicarle a su propio pueblo, a su propia gente, pero se le hizo imposible. El rechazo de los judíos fue tal que dijo, ya no puedo, mejor voy a predicarle a los gentiles. Vea. Y esta parte impactó bastante mi vida, porque quiere decir que entonces en algún momento, si yo estoy luchando por predicarle a alguien, debo de desistir. ¿Qué opinan ustedes? Debo de desistir. Si yo estoy tratando de evangelizar a una persona y esta persona me muestra total rechazo a la palabra, ¿debo desistir en algún momento de predicarle? Gracias ahí por la participación.
Entonces sí debo hacerme a un lado, pero nunca dejar de orar por estas personas. ¿Alguna otra opinión? Sí, la verdad es que eso, Pablo lo hizo, está en la Biblia. Llega un momento donde el rechazo es tal hacia la palabra de Dios que debemos de hacernos a un lado y esperar si en algún momento pedir discernimiento del Señor, vea. Si en algún momento vuelvo a tener la oportunidad, todo se da para volver a predicarle, hacerlo, vea, es mi obligación. Pero hay personas y hay circunstancias en las cuales debo de apartarme sencillamente. Y hay otras personas, y ir a otras personas que quizás sí van a recibir el mensaje, que quizás sí están esperando que les prediquemos. Ahí nosotros estamos perdiendo el tiempo predicando personas que sencillamente no quieren nada con el Señor, ¿verdad? Entonces debemos de dejar que el Señor nos guíe, pedir discernimiento al Señor para saber cuándo es la hora de apartarnos, de hacernos a un lado. Vean conmigo, vámonos al versículo 9. Dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Digamos esto juntos, porfa, lo que le dice el Señor a Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué dijo? No temas, sino habla y no calles. O sea que Pablo tenía miedo de algo. O sea que Pablo en algún momento llegó a pensar en ya no hablar, en quedarse callado. Yo creo que sí, dice que la oposición de los judíos, y más que les acababa de decir, vea, yo con ustedes ya no puedo, iba a ser tal lo que se le venía a Pablo en su ministerio a partir de este momento. Era bien difícil. Los judíos se los echó encima a todos y los iba a tener detrás de él a partir de aquí en cada lugar que iba. Entonces Pablo sí sintió miedo. Pablo por un momento, para que el Señor le haya dicho no calles, sino que habla, Pablo pensó en algún momento en dejar de predicar, en dejar hasta ahí su ministerio. Pero viene en el versículo 10 y el Señor sigue confortándolo, su vida, sigue dándole fortaleza y le dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La implicación detrás de este mensaje es que Pablo sí llegó a tener miedo. Es normal que en algún momento de nuestra vida espiritual, en algún momento de nuestra vida secular, tengamos miedo. No se sientan mal cuando dudamos, cuando sientan dudas, cuando vengan dudas a sus corazones. Eso es normal. Pero, ¿qué pasó cuando Pablo sintió duda? Cuando Pablo sintió temor. Vino la palabra del Señor, ve ahí, lo reconfortó, le dio fortaleza para seguir adelante. Le dijo que si era necesario que siguiera predicando ahí, había mucha gente que necesitaba escuchar el mensaje ahí, vea. Entonces la solución con la que Pablo enfrentó su temor, su inseguridad, fue la obediencia. Pablo lo que hizo fue entregarse a la palabra del Señor, obedecer, y el temor simplemente desapareció. ¿Saben qué es una de las cosas más bonitas de toda esta historia? Vean, por favor, vayan conmigo hasta el versículo 24 del mismo capítulo 18. Dice, el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que era natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este hombre no solo hablaba bien en público, sino que era poderoso en las escrituras, conocía bien la Biblia, ¿verdad? Conocía bien la ley. Entonces dice el 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vean el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero escuchen lo siguiente, es lo que quiero yo que presten atención. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Saben que a esta altura, lo que estamos leyendo ahorita, ya pasó mucho tiempo desde el encuentro que Pablo tuvo con Priscila y Aquila en Corinto. Incluso aquí ya está el tercer viaje misionero de Pablo. Ya
Pablo culminó su segundo viaje misionero, pasó mucho tiempo y emprendió su tercer viaje misionero. A partir del versículo 24, cuando habla de Apolos, es el inicio de su tercer viaje misionero. O sea que había pasado ya quizás varios años desde el encuentro que Pablo tuvo con el matrimonio de Aquila y de Priscila en Corinto, ¿verdad? Y ven ahora que aparece en escena este nuevo predicador Apolos, que dice que era poderoso en palabra, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos no conocía de Jesús todavía. Bien, ¿quiénes son los encargados de mostrarle el camino a Jesús a este Apolos? Priscila y Aquila, a este matrimonio al que Pablo mucho tiempo antes discipuló, a sus compañeros de trabajo que trabajaban juntos. A estos fueron los encargados de llevar a Éfeso, a otra ciudad, en otra época, a seguir discipulando a otras personas. Estos fueron los encargados de seguir y esto me impactó, es lo que más impactó mi vida cuando yo estaba estudiando esto, porque yo no sé y quizás nunca vamos a ver los frutos, nunca vas a llegar a ver vos con tus propios ojos los frutos de lo que estás plantando hoy. De las personas que les hablas en tu trabajo, de tu familiar que le hablas de Jesús, de tu amigo que ve cómo vos tratás de vivir en santidad, en ser íntegro. Quizás vos nunca llegues a ver el fruto de eso que has plantado, pero lo va a ver. Y la palabra del Señor dice que su palabra no vuelve vacía, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias a Dios, que ahora todo está escrito y sí podemos ver que todo lo que Pablo vivió con este matrimonio, con estos dos, dio frutos. Vea, ellos se encargaron mucho tiempo después, en un lugar muy alejado después, se encargaron de seguir con la misión. Así que eso sea la principal motivación en sus vidas, en nuestras vidas, que lo que estamos sembrando hoy, el Señor se va a encargar de hacerlo crecer, ¿verdad? Y de dar fruto, y que un día van a dar frutos, aunque no lo podamos ver. Estemos dispuestos, tarde o temprano, y ojalá más temprano que tarde, el llamado de Dios va a llegar a tu vida. Y es posible que no te llame a un lugar fácil, es posible que te llame a un lugar incómodo como Corinto, a un lugar lleno de perdición como Corinto. Pero vamos a estar dispuestos a decirle al Señor: heme aquí, está bien, yo puedo ir, yo puedo dejar mi comodidad e ir a un lugar tan difícil como Corinto.